encontrarnos en este foro, vernos todos con tan buen ánimo y todos de buena salud. Con la finalidad de apoyar y acompañar a nuestros amigos en la toma de decisiones cada día más complejas a las que nos enfrentamos en estos tiempos. Las empresas, las personas, los proyectos, los emprendimientos, los fideicomisos, todo lo que es una unidad productiva. En Pinilla González y Prieto hemos diseñado y puesto en práctica el servicio de gestión legal de las empresas y las personas en tiempos de crisis. Los hemos venido compartiendo desde nuestra página web, a través de webinars también, boletines, charlas personalizadas, y todo su índice y concentración lo pueden consultar ustedes en el micrositio que hemos dispuesto para el efecto en www.pgplegal.com. Uno de los capítulos de gran relevancia dentro del marco general de la gestión en tiempos de crisis y que hoy nos ocupa es el de la gestión y manejo de relaciones laborales durante el estado de emergencia por COVID-19, respecto del cual queremos compartir y ofrecer herramientas concretas para el efecto, en orden a lo cual vamos a contar con 3 expertos de la firma: la doctora Nina Ospina, de nuestra área de laboral corporativo; el doctor Juan David Pérez, de nuestra área de litigio laboral y responsabilidad civil; y el doctor César González, del área de responsabilidad penal, compliance, cumplimiento de protocolos y mitigación de riesgos. Lo hemos diseñado a través del mecanismo del conversatorio y vamos a desarrollarlo a través de preguntas y respuestas, las cuales los interrogantes han sido tomados y seleccionados y agrupados de las preguntas que todos ustedes, queridos amigos, hicieron al momento de inscribirse. Vamos a mirar todo aquello que está en ejecución, cuáles son las medidas, cómo procede la reincorporación laboral, básicamente con 2 partes principales. La primera, que es derrumbar un poco la cantidad de mitos que existen sobre las medidas laborales y las recomendaciones que se han generado para la mitigación de riesgos, y una segunda parte aterrizada en la práctica con la intervención alternativa y sucesiva de cada uno de nuestros expertos. Bienvenida a las preguntas. En la parte inferior derecha encuentran ustedes un cajoncito donde dice Ask a Question para que formulen por favor sus preguntas y al final podamos seleccionar de ellas y agruparlas para poderlas responder. Muy bien, vamos a comenzar con sucesos de última hora, porque en esto todos los días hay sucesos de última hora. Y ayer, no obstante ser domingo, pues hubo sucesos de última hora. El doctor Juan David Pérez, cuéntenos por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer domingo? ¿Cuáles fueron las últimas medidas frente a lo que eran los decretos legislativos, disposiciones del Ministerio y de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Muchas gracias, doctor Felipe. Primero que todo, muy buenos días a las 202 personas que nos acompañan en este momento en este evento. Muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos compartir con ustedes, como le decía el doctor Felipe, algunos tips para esta situación por la que están atravesando las compañías. Bueno, como lo comentaba o como hacía la apertura del doctor Felipe, pues el decreto del Gobierno Nacional venía expidiendo en los últimos días una serie de normativa tendiente a la reincorporación de algunos sectores de la economía, específicamente el sector de la construcción y el sector manufactura, y básicamente las disposiciones del Gobierno Nacional establecían que era posible para estos sectores económicos reincorporar sus actividades a partir del día de hoy, 27 de abril del 2020. No obstante, para estos fines, pues se expidieron una serie de normativas tendientes a la adopción de unos protocolos, específicamente protocolos de bioseguridad, con que debían contar las compañías para efectos de esa reincorporación laboral. Sin embargo, y no obstante, las compañías vienen adelantando esta actividad y con la finalidad de empezar actividades el día de hoy. El día de ayer, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la resolución 498 del 26 de abril de 2020, y en esta resolución
básicamente agrupaba una serie de medidas para efectos de la reincorporación del sector de la manufactura. Establece dentro de sus disposiciones normativas que para esta reincorporación de este sector, pues se requiere adoptar unas medidas de cumplimiento de los protocolos y las instrucciones otorgadas por el ministerio, por el gobierno nacional. Y para efectos de ese cumplimiento de los protocolos e instrucciones, le da facultades a las entidades territoriales para que sean estas entidades quienes ejerzan ese control de cumplimiento de todos esos protocolos que ha venido exigiendo el gobierno nacional. En este punto, pues, y uno que ha llamado mucho la atención, y es que con ocasión de esta resolución del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el mismo día, o sea, ayer domingo 26 de abril, expidió el decreto 121 del 26 de abril, donde acoge, entre otras, cuáles van a ser las medidas que desde Ciudad Territorial se van a exigir a los sectores de la construcción y al sector manufactura para que puedan reincorporar sus actividades como lo venían haciendo. Entonces, aquí es importante destacar que en este decreto 121 del 26 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá contempla una medida que deben adoptar las compañías adicional a todos estos protocolos que ya el gobierno nacional exige, y es que se debe adoptar un plan de movilidad segura. Le exige a las empresas de la construcción y el sector manufactura que establezcan un plan donde contemplen las obligaciones y deberes del empleador, donde opten por la posibilidad de proporcionar transporte a sus empleadores a través de el uso de los servicios particulares de transporte, de transporte escolar y aquellos de servicios especiales, que establezcan unos horarios diferenciados de ingreso, que establezcan un censo en el cual puedan determinar cuántos de sus trabajadores utilizan el transporte público de la capital, cuántos se transportan en mecanismos privados como bicicleta o motocicletas, y de esta manera se pueda establecer un plan de movilidad segura que ayude a que no se presente una alta concentración de personas en el transporte público. Y adicional a esto, estableció que se va a llevar a cabo una verificación del cumplimiento de los protocolos que ha establecido el gobierno nacional para la reincorporación, y para estos fines dispuso de una página web que es www.bogotá.gov.co, reactivación-económica, en el cual las empresas de la construcción que deseen reincorporarse a labores a partir del día de hoy deben poner a disposición de la Alcaldía de Bogotá los protocolos de seguridad y los protocolos del plan de movilidad segura. Una vez sean cargados al sistema, la Alcaldía de Bogotá otorgará un certificado que será remitido vía correo electrónico, con el cual estas empresas del sector de la construcción específicamente quedan autorizadas para reincorporarse a sus labores desde el día de hoy. El tema del sector de la industria y la manufactura, porque respecto de los mismos, sí se van a dar 2 semanas de un periodo de alistamiento, cargar sus protocolos, establecer sus planes de movilidad segura, pero su incorporación a actividades en lo que atañe a la ciudad de Bogotá, pues quedará suspendida por 2 semanas mientras se hacen toda esta verificación de protocolos e instrucciones y se hacen estas 2 semanas de alistamiento para que este sector económico pueda restablecer sus actividades. Estos son como a grandes rasgos las últimas medidas que se han adoptado en estas últimas horas y que tocan estos sectores de la economía que esperaban empezar sus actividades desde las primeras horas del día de hoy. Sí, lo que estamos observando con esas disposiciones, Juan, es... Creo que lo que estamos observando con esas disposiciones es un complemento entre las disposiciones de los mandatarios locales con las disposiciones del gobierno nacional. Es apenas lógico que los mandatarios locales tengan que reglamentar en cada una de sus localidades cómo es que funciona
en la práctica. Doctora Lina, estamos en una... Doctora Lina, en efecto, doctor Felipe, estamos de acuerdo que eso es lo que pretende esa normativa. Quería simplemente adicionar a lo que mencionaba el doctor Felipe, y es que en efecto, y esto lo que pretende es que se puedan mitigar los riesgos para los empleadores específicamente, y va a ser muy valioso como lo vamos a poder abordar en este conversatorio, porque al establecerse todas estas medidas de cumplimiento de protocolos e instrucciones, pues se va a salvaguardar a los empleadores de los riesgos que eventualmente se van a derivar de esta reincorporación laboral. Claro, y estos riesgos frente a una situación, doctora Lina, en donde se han expedido 109 decretos a la luz de la declaratoria de emergencia, pues sabemos que, por supuesto, ha afectado la ejecución de los contratos laborales. Cuéntanos cuáles son los mecanismos más recurrentes a los que los empleadores deben recurrir en estos días frente a lo que es la ejecución concreta de los contratos laborales. Buenos días a todos. Yo les cuento que efectivamente se han afectado la ejecución de los contratos laborales porque la mayoría de los trabajadores no han podido prestar el servicio de manera efectiva. No pueden teletrabajar y no pueden hacer trabajo en casa. Respecto de las medidas que pueden tomar los empleadores, el Ministerio de Trabajo, a través de la circular 021, 022, 029 y la última circular, la 033, ha recomendado medidas para que los empresarios puedan dar manejo a los trabajadores. Como lo vimos en un conversatorio pasado, solo la vamos a ver de manera breve, el empleador podrá utilizar la figura del teletrabajo para que de mutuo acuerdo con el trabajador preste el servicio en su casa de forma permanente. Otra figura que recomienda el ministerio es el trabajo en casa. Es una figura que solo se utiliza de manera temporal para que el trabajador preste sus servicios con las herramientas que tenga a su mano, quizás un computador, y pueda desarrollar el objeto de su contrato desde su casa, y una vez se restablezca las condiciones laborales, el trabajador podrá restablecerse en las oficinas, en las obras, en las fábricas. Otra medida es la jornada laboral flexible, donde el empleador podrá hacer uso y podrá variar el horario de trabajo. Es decir, si un trabajador ingresaba a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues podrá en este caso entrar un poco más tarde, a las 10 de la mañana, para evitar tener concentración de los trabajadores de la empresa o de la obra o de la fábrica, y evitar concentración de personas en los medios de transporte. Entonces, en este momento es súper clave para el sector construcción y para el sector manufactura empezar a adoptar cómo vamos a organizar los turnos de trabajo para evitar concentración de trabajadores al interior de la organización. Otra medida es optar por las vacaciones, y es darle la oportunidad al trabajador que tome vacaciones durante la emergencia sanitaria, bien sea anticipadas y colectivas, y podemos revisar unas medidas muy importantes que ha venido gestando el ministerio a través de la circular 033. En esta, el empleador puede hacer uso de licencia remunerada compensable. ¿Y qué es esto? Durante el periodo de la emergencia sanitaria, el empleador, conjunto de mutuo acuerdo con el trabajador, podrán otorgar licencia remunerada. En este tiempo, el trabajador no va a prestar el servicio. El empleador va a remunerar el servicio a pesar de no tener una efectiva prestación, y el día de mañana, en un futuro, una vez se reactive la situación, este trabajador podrá desarrollar actividades adicionales a la jornada laboral. Es decir, se podrá coordinar entre trabajador y empleador, realizar turnos adicionales sin que estos turnos generen horas extras. Es simplemente un tipo de compensación precisamente por el pago que se está haciendo y no el servicio.
las medidas, insiste la circular 033, usted puede en este momento de común acuerdo eliminar subsidios, auxilios extrasalariales. Si en ese momento, si antes de la emergencia usted otorgaba auxilio de transporte, auxilio de rodamiento, auxilio alimenticio, usted le pagaba quizás el celular a los gerentes, la prepagada, en este momento podemos suscribir un documento para eliminar o suspender estos auxilios y poder permitirle al empleador conservar más caja para precisamente continuar con el trabajo de todos en la organización. Otra figura que nos plantea la circular 033 es realizar acuerdos también extralegales para las empresas que tengan pactos colectivos o convención colectivas. Estos acuerdos deberán de hacerse de manera libre y lo que podemos hacer es no anular los pactos colectivos que ya existen, sino generar unas medidas adicionales que permiten como ayudar la caja del empleador para continuar con el empleo. Es muy importante como hacer la mención que no es posible en este caso dejar de pagar el salario a tiempo de manera oportuna, simplemente hacer acuerdos extralegales. Ahora bien, estas son las medidas que nos ha presentado el Ministerio a lo largo de sus circulares, pero el empleador también puede optar por otras medidas en materia legal, especialmente en laboral. Por ejemplo, las licencias no remuneradas, ¿es posible o es viable otorgarlas? Es posible otorgarlas siempre y cuando sea el trabajador quien las solicite. Y aquí hago énfasis en que el empleador no puede coartar o obligar o persuadir al trabajador para suscribir licencias no remuneradas. En contraposición a la licencia no remunerada, encontramos las licencias remuneradas. Estas licencias pueden ser otorgadas de forma parcial o otorgando la totalidad del salario. También se deberá hacer un mutuo acuerdo, un otro sí, en el que se modifican las condiciones iniciales del contrato de trabajo para modificar, en este caso en especial, pues el salario, para modificar que en este momento va a haber una suspensión temporal del contrato. Y por último, podemos ver que otra medida de orden legal es terminar los contratos de trabajo. En este caso podemos repartir o explicar estas terminaciones en dos grupos. El primero es las terminaciones de contrato de trabajo con justa causa, donde el empleador puede hacer uso de esta medida en caso que el trabajador, por ejemplo, incumpla sus obligaciones laborales. En este caso, el empleador deberá hacer el proceso disciplinario interno que normalmente genera y en caso de obtener una justa causa podemos desvincular. No tenemos ninguna restricción para llevar a cabo el proceso disciplinario en épocas de COVID. De la misma manera, si tenemos un contrato de trabajo en periodo de prueba y el trabajador no cumple con las expectativas, no cumple como con la función desempeñada requerida, el empleador podrá hacer uso siempre y cuando manifestando su contrato por una causa objetiva. Y el último ejemplo que podemos dar es en un contrato de obra-labor. En este caso, yo como constructor o yo como empleador puedo terminar el contrato de trabajo siempre y cuando yo pueda certificar que el 100% de la obra fue finalizada. Ahora bien, respecto a las terminaciones del contrato de trabajo sin justa causa, es posible terminar contratos de trabajo, pero los empresarios deben tener en cuenta que en la legislación colombiana existe una norma, que es el artículo 67 de la Ley 50 del 90, en la que establece unos límites. Entonces, los empleadores deberán verificar estos límites para poder despedir a sus trabajadores y evitar un despido colectivo, es decir, un despido masivo. Yo no puedo, como empleador, levantarme un día y decir, no, esta crisis está terrible, voy a terminar los contratos de trabajo de todos. En este momento se debe acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización. Y es muy difícil que en esta época el Ministerio de Trabajo otorgue dichas autorizaciones
porque insta en todo momento a preservar los contratos de trabajo. Y es que eso nos pone a pensar en una cosa, Lina, y es, no obstante la situación de emergencia, pues el principio de la autonomía de la voluntad privada, es decir, la posibilidad de empleador y trabajador pactar cosas, sigue estando vigente. Y por el otro lado, pues los contratos laborales siguen estando vigentes y la legislación laboral no ha sido suspendida. Con excepciones muy contadas, no ha habido disposiciones automáticas, como aquella que da plazo para pagar los aportes a pensiones. Esto nos pone en el tema de los riesgos, doctor Juan David, porque las medidas que adopten los empleadores de común acuerdo con los trabajadores o que las tomen unilateralmente frente al marco que da la ley, pues claramente genera unos riesgos. Podemos hablar un poco sobre cuáles son esos riesgos y cómo mitigarlos, Juan David. Claro que sí. Aquí esta ha sido una pregunta, de hecho, pues muy recurrente de nuestros clientes y pues algo de lo que más preocupa a los empresarios en estos momentos. Pues se ha identificado, como lo mencionaba ya la doctora Lina, pues hay una serie de medidas legales que se pueden adoptar. Específicamente de estas medidas, lo que atañe a la suspensión del contrato de manera unilateral por parte del empleador, aduciendo un evento de fuerza mayor, o la celebración de acuerdos tendientes al otorgamiento de licencias no remuneradas. Especialmente hemos identificado en la práctica que estos dos mecanismos han venido generando unos riesgos desde el punto de vista administrativo, esto es desde las facultades de inspección, vigilancia y control que tiene el Ministerio del Trabajo, y desde el punto de vista de los derechos fundamentales a través del ejercicio de la acción de tutela. ¿Por qué principalmente estos dos mecanismos? Porque estos dos mecanismos implican una cesación total de ingreso para el trabajador, y eso es lo que ha hecho llamativo el tema por parte del Ministerio del Trabajo, porque lo que se ha hecho, y como lo mencionaba la doctora Lina, es hacer un llamado a todos los empleadores a que en virtud del principio de solidaridad, pues propendan por conservar el empleo. No obstante, pues hay eventos en los cuales los empresarios, por la mejor voluntad y mayor voluntad que tengan, pues esto no es posible porque la situación económica y financiera de la compañía no se los permite, y pues es necesario recurrir a estos mecanismos. Entonces, uno de los principales riesgos que se ha identificado es el que el Ministerio del Trabajo en la resolución 022 ha denominado como la inspección laboral rigurosa. Básicamente, en virtud de esa facultad de inspección, vigilancia y control, ha dicho el ministerio que entrará a revisar las circunstancias bajo las cuales las empresas procedan con la suspensión de los contratos laborales de sus trabajadores. En este sentido, pues lo que está pasando en la práctica es que cuando una empresa adopta como mecanismo masivo la suspensión de un contrato de trabajo con ocasión o aduciendo un evento de fuerza mayor, debe dar una notificación al Ministerio del Trabajo. Esta notificación, como lo abordamos ampliamente en webinars pasados, que pues les estaremos compartiendo los enlaces en el chat para que ustedes puedan revisarlos, a quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pues esta notificación de ninguna manera constituye una autorización previa por parte del Ministerio del Trabajo. De tal forma que al darse esta notificación, lo que hace el Ministerio del Trabajo es que está enviando unas comunicaciones a los empleadores en las cuales les requiere información y les solicita que en virtud del principio de solidaridad de alguna manera reconsideren esta medida y traten de adoptar una de las medidas adicionales a las que ya hizo referencia la doctora Lina y que implican que el trabajador tenga acceso a algún tipo de ingreso. No obstante, como lo mencionaba, pues hay empresas que su situación económica no se lo permite, y respecto de esta facultad consideramos que, como lo estableció el propio ministerio en esa circular 022, en últimas a quien corresponde verificar la configuración de un evento de fuerza mayor es al juez laboral, y en esta medida el Ministerio del Trabajo, en estos eventos de suspensión, pues su facultad, la legalidad de su facultad y una eventual sanción a los empleadores por adoptar estas medidas, pues su legalidad podría verse discutida en distintos escenarios, pues corresponde al juez laboral de manera exclusiva determinar si se configura un evento de fuerza mayor.
Por eso consideramos que si bien se han enviado estas comunicaciones, pues estas tienen un carácter más que todo disuasivo, pues no corresponde al ministerio en estos eventos validar la configuración de un evento de fuerza mayor. Caso distinto es el evento de la celebración de acuerdos que propenden por el otorgamiento de licencias no remuneradas. En estos eventos, pues como su nombre o como lo menciono, se trata de un acuerdo que requiere de un mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, y en este sentido, pues también se han expedido circulares por parte del Ministerio del Trabajo, específicamente la 027, en la cual se prohíbe a los empleadores coaccionar de cualquier forma a los trabajadores para la celebración de estos acuerdos. Aquí hay una pregunta y quisiera detenerme en ella que nos ha llegado mucho y estaba de hecho en las preguntas que ustedes formularon al momento de inscribirse a este evento, y es cómo pueden los empleadores concientizar a los trabajadores y para que celebren este tipo de acuerdos y que exista un real mutuo acuerdo que no ponga en riesgo a las compañías. Pues bueno, ahí hemos identificado, en efecto, pues es una situación difícil concientizar a un trabajador de que no va a que acepte un mecanismo bajo el cual no va a percibir ningún ingreso. Sin embargo, pues creemos y lo hemos aplicado en la práctica y ha salido exitoso, y es que hay formas de que los trabajadores se pongan del lado del empleador. ¿Cómo? Lo primero es que el empleador debe poner de manera transparente y consciente al trabajador la situación económica por la cual atraviesa la compañía, de tal forma que lo haga consciente que la adopción de medidas como estas lo que buscan es viabilizar la compañía a largo plazo y que se obtenga un beneficio tanto para el empleador como para el trabajador, pues continuar cumpliendo con las obligaciones laborales en la forma como deben cumplirse, pues lo que podría generar es que la empresa tenga que verse abocada a un cierre, y pues esto terminaría generando una afectación mayor a futuro. Para esto, pues la licencia remunerada tiene beneficios que hay que concientizar al trabajador, y es que el empleador debe pagar los aportes a seguridad social en salud y pensión, y de esta manera pues el trabajador, no obstante no estar percibiendo ingreso, pues estaría cubierto en los riesgos de salud y pensión, y si se viera expuesto eventualmente frente a un riesgo por contagio de COVID-19, pues tendría cobertura, y si llegara a ocurrir algún evento dramático, pues tendría cobertura también por el riesgo de pensión. Y adicional a esto, pues se ha aconsejado que en la medida de las posibilidades, pues las empresas puedan contribuir a estos trabajadores de alguna manera con el reconocimiento de algún bono, así este tenga el carácter de extralegal. Pero no solamente tienen que ser reconocimiento de beneficios económicos, las compañías también pueden apoyar y demostrar la buena voluntad a sus trabajadores a través de otros mecanismos, como por ejemplo, los decretos del gobierno nacional han autorizado el retiro de cesantías de los trabajadores hasta el monto en el cual se lleve a cabo la disminución de sus ingresos. Muchos de los trabajadores pues no cuentan con los mecanismos o no tienen el conocimiento para adelantar, por ejemplo, estos trámites para el retiro de cesantías, que hemos aconsejado que las compañías a través de su infraestructura y al interior, a través del equipo del departamento administrativo con el que se hace el pago de nómina, pues acompaña a todos esos trabajadores para que de la mano de la compañía lleven a cabo todo este proceso para que puedan retirar sus cesantías y de esta manera tener garantizado algún ingreso que les permita sobrellevar la situación. Y aquí, pues el trabajador consciente, pues puede la celebración de esos mecanismos. E incluso a través de sus eventos legales administrativos pueden acompañar a aquellos trabajadores que necesiten, por ejemplo, adoptar medidas con sus contratos de arrendamiento. El gobierno nacional ha expedido medidas en materia de arrendamiento que muchos trabajadores, tal vez porque no son profesionales y no tienen acceso y todo el conocimiento, pues no pueden adelantar o llevar a cabo estas materias, por lo que la compañía puede brindarle apoyo y respaldo al trabajo económico, sino de respaldo y de mostrar presencia, pues el empleador puede lograr que llevara un mutuo acuerdo al empleado y celebrar estos mecanismos, y de esta manera disminuir los riesgos. Y finalmente, desde el punto de vista de la acción de tutela, pues hemos identificado un riesgo, y es que cuando se adoptan estos mecanismos que implican una cesación de pago, pues hay trabajadores que han promovido acciones de tutela que los jueces han venido accediendo a ellas y han dejado sin efectos
pues la adopción de estos mecanismos. Esto inicialmente fue en Cartagena y ya hay juzgados en Bogotá que están haciendo extensivas estas medidas, por lo que insistimos y recomendamos la manera de mitigar este riesgo es buscar un real mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador que permita que el trabajador sea consciente y de alguna manera poder anular los riesgos de que se presenten quejas ante el ministerio y se promuevan acciones como la acción de tutela. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Eso nos lleva a un terreno que es el de la responsabilidad que asume empresario, trabajador en la toma de decisiones, porque en esto hay trabajadores de la empresa que están tomando decisiones respecto de los demás trabajadores de la empresa. Es el tema de la culpa patronal y de la responsabilidad de quien toma las decisiones. Y en eso tenemos que distinguir dos aspectos. El uno es el de la responsabilidad civil, del que nos hablará Juan David un poco más tarde, pero hay uno que tal vez no se ha tomado en consideración y que desde nuestro observatorio de la expedición de legislación de emergencia hemos empezado a ver que cobra cada día como una mayor trascendencia, y es cuál es la responsabilidad penal de los empleadores respecto de aquellas decisiones que no eviten la propagación del virus al interior de la empresa. Doctor César, para preguntarle, para que hablemos sobre si podría resultar penalmente responsable un trabajador al poner en riesgo o contagiar a sus compañeros de trabajo, y cuál es la responsabilidad que en eso tendría la propia empresa y los directivos de la misma. Doctor Felipe, claro que sí. Buenos días para usted y para los 214 personas que ya en este momento se encuentran conectados acompañando. Lo primero que habría que advertir aquí al respecto es que pues, hay que recordar que el derecho penal tiene unos fines y que si bien se ha considerado como la última ratio pues, en materia del derecho, no obstante, digamos que los estados utilizan esta herramienta, que es una herramienta bastante poderosa, los fines fundamentales que son los de prevención y los de retribución. En ese orden de ideas, nuestro estatuto penal ha mantenido a través de la historia, lo mantenía desde el año 80, la prevención de la salud pública como un bien jurídico tutelado. Es así como nuestro Código Penal actual, la Ley 599 del 2000, mantiene un título que es el título 13, denominado Delitos contra la Salud Pública. Y específicamente el artículo 368 nos habla de la violación de las medidas sanitarias. Yo al respecto quisiera hacer notar varias cosas. La primera es que este artículo ha tomado tanta trascendencia que a través de la ley 1220 del 2008 sus penas se agravaron. Pero además este es un delito que hay que entender que es de aquellos que nosotros denominamos tipo penal en blanco, es decir, el tipo penal per se no determina cuál es la conducta que el Estado castiga por no cumplir o bien por no cumplir una norma determinada o en caso contrario más bien por violarla. Este tipo penal nos dice el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir o introducir la propagación de una epidemia. Esto significa que no solamente es un delito penal en blanco, es decir, que nos remite a otras normas, sino que además es de aquellos que nosotros conocemos como delito de peligro abstracto. Significa que no necesito haber causado un daño al bien jurídico tutelado, sino que la sola puesta en peligro del bien es tipificada como una conducta penal. Muy diferente resulta el artículo siguiente, que es el 369, que nos habla de la propagación de epidemia, que es el que propaga epidemia. ¿Esto qué significa? Digamos, en un lenguaje entendible, en un lenguaje más claro. Que si un empleador viola las normas establecidas en materia de prevención,
todas estas normas que ha emitido el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales para prevenir la propagación del virus, si transgredo cualquiera de esas normas, no necesita demostrarse que producto de ello una persona ha resultado contagiada. El solo hecho de contravenir las normas ya me constituye a mí en sujeto del incumplimiento de un deber y por tanto el sujeto activo de una norma penal o de un tipo penal. Entonces, digamos que la conducta es típica cuando, para el caso primero, cuando yo simplemente no sigo las normas establecidas en materia de prevención de la salud pública. Ahora bien, estamos hoy, y por eso la importancia de este tema, porque estamos tratando, digamos, estamos frente a la expedición de un decreto que está paulatinamente reactivando algunos sectores de la economía. Eso significa que el Estado per se está asumiendo un riesgo, digamos que es medible en la medida en que así sea determinado. Pero si yo me salgo de ese riesgo, significa que decido activar un sector de la economía que no ha sido autorizado por el Estado, pues podría verme inmerso en la imputación de este delito de la puesta en peligro de la salud pública. Ahora Doctor bien, César, en concreto eso significa, por ejemplo, desde el punto de vista meramente práctico, ¿podría haber responsabilidad penal para un empresario, por ejemplo, que no cumpla con el registro en la página web que ha diseñado la alcaldía para efectos de adoptar los planes de reincorporación gradual a la vida laboral? por supuesto que sí, doctor, porque precisamente estas son las normas que que ha emitido el gobierno y las autoridades, y fíjese que el tipo penal dice no o contravenir las normas de autoridades, no específicamente del gobierno nacional, de cualquiera de las autoridades que tenga la potestad de hacerlo. Significa ello que, por ejemplo, adicional a lo que usted está diciendo, hay el decreto 593 en el parágrafo quinto del artículo tercero, dice que todas estas actividades deben seguir los protocolos de bioseguridad y las instrucciones para evitar la propagación del virus. Algunas de ellas, las que usted acaba precisamente de mencionar. Significa esto que si el empleador reactiva el sector de la economía, pero no establece esas medidas de bioseguridad, que es muy fácil saber cuáles son. La doctora Lina algo tocó acerca del tema y son las establecidas en la resolución 666 del Ministerio de Salud del 24 de abril y que tiene que ver con la capacitación de los empleados, con el registro del que usted está hablando, etcétera. Todas esas es la violación a estos protocolos de bioseguridad que nos trae el decreto 593 del 24 de abril y, por tanto, el empleador podría verse inmerso frente a una denuncia a ser imputado por este delito. Por supuesto que sí. Asimismo, como por ejemplo, el llevar a su empleado a realizar una actividad que está por fuera de las hasta ahora permitidas. Entonces, frente a ello hay una connotación aún mayor, porque el empleado que cumple esa instrucción de su empleador podría ser imputado por este delito a título de autoría, pero el empleador podría ser imputado por este delito a título de determinación, porque la determinación que nos lo trae nuestro Código Penal en el artículo 30, pues establece que esta determinación se da por mecanismo de acción o mandato. Si por mandato yo llevo a una persona a cumplir lo que está establecido entre un tipo penal, quien es el mandatario se convierte en determinador de la conducta típica y el empleado que la cumple no podría alegar estar frente a un error invencible porque estas son normas de carácter público que se han hecho públicas a través de los diferentes canales de comunicación, de forma que el empleado que lo incumpla podrá ser tipificada la conducta a título de autoría, mientras que su empleador a título de determinación. Esto nos pone de relieve el gran cuidado que hay que tener en el cumplimiento estricto de esta normatividad, porque esta responsabilidad penal, siempre que ella ocurre, pues trae asociada, por supuesto,
lo que es la responsabilidad civil, Juan David. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el cuidado que hay que tener en orden a precaver que el empleador, el trabajador, quien toma decisiones en la empresa, pueda hacer sujeto a la unidad económica de responsabilidad civil frente al Estado, frente a los particulares? Claro que sí. En este punto, pues, y como lo anticipaba un poco César, pues, y lo tocábamos al principio de esta charla, pues se han expedido por el decreto, por el gobierno, un sinnúmero de decretos, circulares y resoluciones que han establecido que para efectos de la reactivación económica, pues se deben adoptar una serie de medidas y protocolos, unos protocolos de bioseguridad que contemplan obligaciones expresas para los empleadores, obligaciones de proporcionar elementos de seguridad, obligaciones de disponer en el puesto de trabajo lockers para que ellos puedan disponer de la indumentaria para su trabajo, que ésta no tenga contacto con la indumentaria con la cual se presentan al lugar de trabajo, que establezca una serie de horarios para prestar las actividades, unos protocolos de bioseguridad en general para efectos de evitar esos contagios. ¿Qué pasa? Esto establece una serie de obligaciones. Juan, una pregunta en ese sentido, perdón que lo interrumpa, una pregunta en ese sentido. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, ¿podría suceder que el empleador o quien toma decisiones al interior de la empresa, si las llegare a tomar en contravía de las disposiciones concretas, las locales y las nacionales, pudiera generar responsabilidad patrimonial a cargo de sí mismo y o a cargo de la propia empresa? Claro que sí, como lo mencionaba, pues hay una serie de obligaciones y entonces aquí vienen los deberes de los empleadores. Esta responsabilidad civil desde el punto de vista de las relaciones laborales, pues está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo como la culpa patronal, que esta disposición lo que establece básicamente es que el empleador puede ser civilmente responsable y puede ser condenado, inclusive en un proceso judicial, a reconocer perjuicios a sus trabajadores cuando se logre comprobar que el empleador tuvo culpa o participación en este caso específico, en una enfermedad profesional en la que se ve abocado el trabajador. En este caso, un trabajador... Juan, clarísima la respuesta. Entonces quisiera como preguntarle a Lina, frente a esto que ha planteado César de la responsabilidad penal, frente a lo que ha planteado Juan David de la responsabilidad civil, ¿cuáles son en concreto, Lina, acciones o mecanismos muy concretos a implementar por parte de los empleadores para mitigar ese riesgo de ser sujetos de una responsabilidad penal, de ser sujetos de una responsabilidad civil, de ser sujetos de una responsabilidad administrativa frente al Ministerio del Trabajo, frente a las alcaldías locales en punto de incumplimiento de estas disposiciones de carácter policivo, de carácter disciplinario, que traería consecuencias en multas, etcétera? ¿Cuáles en concreto, Lina, serían como esas acciones que ya empezó a hablar Juan David un poco de ellas, pero que quisiera que nos hicieras como un énfasis muy concreto sobre ese tipo de acciones concretas? Perdón, Felipe, Lina se desconectó y tiene problemas de conexión. Si puede seguir, por favor, con una pregunta a César mientras resolvemos el problema técnico. Bueno, tal vez Juan David había iniciado a responder esa pregunta, pero entonces Juan David nos habló de unas medidas iniciales, entonces le voy a pedir a César que complemente ese punto en punto de cumplimiento de protocolos, etcétera. Creo que César tiene el micrófono apagado. ¿Ahí? ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, gracias. Doctor Felipe, aquí al respecto, hay que tener en cuenta, digamos, la rápida evolución que ha tenido la legislación internacional
pues ha hecho que hayan aparecido sanciones de tipo administrativo para las empresas, para las personas jurídicas, pero además han nacido diferentes riesgos de sanciones penales para los representantes legales y los funcionarios de las empresas y de las sociedades con cargos de mando y dirección. Ha venido evolucionando una marcada tendencia de las autoridades a crear mecanismos de represión contra las empresas, a imponer sanciones. Digamos que hay un mayor nivel de beligerancia por parte de las autoridades, una tendencia a la internacionalización de los estándares de ética y de transparencia, tendientes a evitar los daños reputacionales especialmente y pues la imposición, por supuesto, como mencionaba, de sanciones administrativas. Esto ha llevado a que las empresas tengan que crear mecanismos, implementar actuaciones, estrategias de gestión cada vez más novedosas. Sabemos que en Colombia, por lo menos hasta el momento, a pesar de los intentos por hacerlo, no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y no vamos a entrar en esa discusión si es lo mejor o no es lo mejor. Aquí lo que vale la pena decir es que la tendencia internacional es llegar a ello, es llegar a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y no obstante, en Colombia no exista, debemos recordar, por ejemplo, el artículo 87 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que frente a algunos delitos, los que por supuesto, entre otras cosas, incluye los delitos contra la salud pública, lleva a que las autoridades de policía judicial en presencia de la Fiscalía puedan destruir el objeto material constitutivo del delito. El César, artículo 91, señor. César, quisiera que Lina nos precisara, ya que puede volver a conectarse en este momento, quisiera que Lina nos precisara la pregunta que quería formularle de atrás, y es, ¿cuáles son los planes de acción a implementar por parte de los empleadores a la luz de esta legislación de emergencia y a la luz de la posible responsabilidad tanto civil como penal para efectos de evitarla? Me refiero a protocolos de cumplimiento, me refiero a eventuales ajustes del reglamento de trabajo, etcétera. Pero parece que Lina se volvió a caer. No sé si Juan David o César nos pudieran hablar un poco de esos protocolos de cumplimiento. Bueno, al respecto, yo, digamos, los protocolos de cumplimiento podría hablarle y me gustaría hacerlo acerca de estas estrategias de las que estaba hablando hace un momento. Una de ellas es el compliance y la buena gobernanza empresarial o las buenas prácticas empresariales. ¿Qué es esto? Este es el conjunto de procedimientos que adopta una empresa para identificar y clasificar los riesgos operativos y los riesgos legales a los que se enfrenta la empresa y sobre todo establecer esos mecanismos internos de prevención, de gestión, de control y de reacción frente a los mismos. Hay dos formas de concebir estos programas de cumplimiento. Una de ellas es a través de los sistemas de gestión, y esto tiene que ver, esto está muy ligado, digamos, a los sistemas de gestión que se han creado a través de la historia para perfeccionar y mejorar la calidad y los estándares de calidad de las empresas. Entonces, un programa de cumplimiento en materia, digamos, de derecho, en materia legislativa, empezaría con el diagnóstico que tendría que hacer el empleador o el propietario de la sociedad a su empresa. Con base en ello, elaborar el mapa de riesgos. Ese mapa de riesgos le va a poder identificar con base en el objeto social cuáles son los riesgos a que está sometido en materia penal, disciplinaria, administrativa, tributaria, etcétera, laboral, culpa patronal, y con base en ello construye el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento debe incluir, por ejemplo, los códigos de ética, debe incluir los códigos de conducta, las actas de compromiso, debe incluir un manual de procedimientos y sistemas de autocontrol, debe generar protocolos de gestión en tiempos de crisis, y estos protocolos en tiempos de crisis son los que, digamos, resultan más relevantes en este momento
por el tema de la evitación de la propagación del COVID-19 y debe crear canales de denuncias. Estos canales de denuncias son los que van a permitir determinar dónde existen estos riesgos y si se están cometiendo contravenciones, por ejemplo, abuso contra los empleados, abuso contra los trabajadores o si no se están cumpliendo con los protocolos de medidas de seguridad. ¿Qué ventajas tienen estos programas de cumplimiento? Que reduce el riesgo de investigaciones por parte de los organismos o autoridades de fiscalización, que aumenta y mejora la imagen reputacional de la empresa, genera confianza por parte de clientes internos y externos, actualiza permanentemente imposiciones de autocontrol, permite más fácilmente participar, por ejemplo, de licitaciones públicas y privadas. A ello podría acudirse, porque la pregunta es, ¿cómo lo hago? Pues para ello podría apoyarse, por ejemplo, en la circular externa 100-0003 del 2016 de la Superintendencia de Sociedades, que es una guía para la implementación de programas de cumplimiento. Esta es para evitar conductas constitutivas de la 1778, pero que puede ser perfectamente adaptada para esta situación y además seguir, para esta situación específica, seguir las recomendaciones de la OSHA o de la NIOSH, que es el organismo de seguridad ocupacional y salud ocupacional de los Estados Unidos, pero que ha implementado una guía para empleadores para reducir el riesgo de propagación y disminuir el impacto, que va muy de la mano con la resolución 666 de la que le había mencionado hace un rato, y cuyas áreas específicas son la de reducir el riesgo de transmisión entre empleados, mantener las medidas sanitarias en operaciones comerciales, propiciar un entorno de trabajo saludable, ya lo decía ahora Lina, el cambio, digamos, en los horarios, turnos de trabajo, establecer distanciamiento dentro de las áreas laborales, crear mecanismos de seguimiento de los trabajadores vulnerables, generar turnos, medios de transporte, etcétera, los reportes a la EPS y a las ERL. ¿Y qué importancia resulta esto? Pues que los trabajadores deben cumplir con estos protocolos de manera específica, porque frente al incumplimiento del empleador, frente al incumplimiento del trabajador, por parte de estos protocolos que deben ser publicados a través de los medios de comunicación oficiales de la empresa, va a permitir que el empleador traslade de alguna manera esta responsabilidad al empleado. Y es que de hecho parte de la actividad febril que nos ha ocupado durante los últimos días es acompañar esos procesos de elaboración de protocolos, de establecer el número máximo de personas en un lugar de trabajo, de establecer los horarios de entrada y salida para que sean disímiles y así no congestionen la movilidad pública. Vamos a recoger algunas de las preguntas que hemos agrupado, que se han formulado por el chat, para preguntarle a Juan David. Por ejemplo, Juan, trabajadoras que tienen o trabajadores que tienen hijos en clases virtuales, ¿ese es un motivo para excusarse válidamente de cumplir con su obligación laboral? ¿Es un motivo para el cual el empleador está forzosamente obligado a aceptarlo? ¿Cómo funciona eso en la práctica? Esta es una pregunta muy interesante que nos ha llegado precisamente con ocasión de esta posibilidad de que algunos sectores de la economía se reincorporen a actividades. Pues es claro que hay personal que deberá reincorporarse a sus actividades, no obstante, pues su entorno familiar persiste en esta cuarentena y pues no tienen cómo solventar situaciones como esta, por ejemplo, hijos que están en la casa, que desempeñan sus labores educativas de manera virtual y no pueden dejarlos solos en la casa. Frente a esto, pues hay que determinar, hay que manifestar que en materia laboral, pues no está establecido un mecanismo que contemple estos eventos como eventos de calamidad doméstica o como eventos en los cuales el empleador se vea obligado a otorgar algún tipo de permiso especial a estos trabajadores para que solventen estas situaciones. De tal forma que, para responder la pregunta, no, el empleador no está obligado a aceptar estas condiciones. Sin embargo, pues en la práctica, pues el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo pueden buscar mecanismos que permitan solventar la misma, como establecer mecanismos de horarios de trabajo flexible, pactar horarios especiales de jornada laboral y mirar cómo de alguna manera pues se contribuye o se colabora al trabajador
para que solvente estas situaciones. Sin embargo, pues el empleador no está obligado y esto no se constituye en una excusa para no acudir o cumplir con las obligaciones laborales que tiene el trabajador. Sí, en desarrollo de las respuestas a las preguntas que nuestros queridos amigos han formulado a través del chat, tenemos ya claro que sí es posible otorgar licencias no remuneradas durante la emergencia sanitaria, que hay una manera de llevarlo a cabo, que sí es posible durante la emergencia sanitaria siempre sea de común acuerdo y cumpliendo los requisitos modificar los contratos de trabajo. Pero Juan, ¿qué debe hacer en este marco de acontecimientos un empleador que tiene adultos mayores o trabajadores que cuentan con una enfermedad de base? Creo en estos casos y un poco trayendo a colación lo que mencionaba César y lo que hablábamos acerca de la responsabilidad que puede derivarse para el empleador, pues es claro que estas personas a que se hace mención en la pregunta, pues tienen una especial protección que ha determinado el gobierno en la normativa que ha expedido. Entonces, este personal que tiene especial protección, pues están todavía cobijados por el periodo de cuarentena y pues no podrán ser objeto de estas actividades de reactivación laboral, de tal forma que por esta condición especial, pues estos trabajadores de alguna forma están cobijados por una protección y pues no puede el empleador obligarlos o tomar como un incumplimiento a sus labores el hecho de que estos no se reincorporen a su actividad económica, pues por su especial estado de indefensión y por el incremento del riesgo y en aras de evitar cualquier tipo de responsabilidad para los empleadores, pues estos son sujetos protegidos que en estos momentos pues deben continuar siguiendo estas medidas especiales adoptadas por el gobierno y no reincorporarse a su actividad económica. Qué bien. En orden a garantizar el cumplimiento de los protocolos, las empresas, los empleadores deben tener designados unos responsables para este tema de la protección personal. En ese punto, César, ¿cómo establecer el responsable del cumplimiento de los protocolos y qué medidas debería tomar un empleador frente a unificar o tener una unidad de mando en no solamente la redacción y puesta en práctica de los mismos, sino en el cumplimiento concreto y en la entrega de los elementos de protección personal durante la emergencia sanitaria? Claro, al respecto, pues es importante, nosotros ya mencionábamos con estos programas de cumplimiento, determinar unas responsabilidades de tipo administrativo. Estas responsabilidades de tipo administrativo incluyen, por supuesto, el otorgamiento de las medidas de protección y las medidas de autoprotección en materia de salud ocupacional y en materia de salud pública o de prevención de la salud pública. Estas herramientas deben tener y debe estar a través de los mecanismos de publicación o de comunicación oficial de la empresa, determinar con manuales de funciones también quiénes son los responsables por el otorgamiento de estas herramientas. De manera que, por supuesto que la responsabilidad de los gerentes, la responsabilidad de los representantes legales no se puede transmitir, pero sí existe una responsabilidad en materia, digamos, de transmisión de ella sobre las personas que tienen el cargo específico en sus funciones, dentro de sus funciones, dentro de sus contratos laborales, el otorgamiento de estos elementos, de manera que pueda identificarse perfectamente frente a quién se está esta ausencia de responsabilidad, o mejor, a quién debemos atribuir esta responsabilidad en el cumplimiento de los elementos necesarios para prevenir la propagación del COVID en este caso. De manera que la responsabilidad, repito, debe ser constitutiva de los representantes legales, pero también mientras esté la función específica en sus manuales correspondientes,
de la persona que tenga la responsabilidad de hacerlo de manera directa. Lina, ya nos explicaste que el empleador puede despedir al trabajador durante la emergencia sanitaria si se dan los supuestos de hecho que prevé la legislación para el efecto, que puede terminar contratos con justa causa. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener allí para efectos de que no pueda o no se considere esto un despido colectivo? Bueno, el empleador debe tener especial atención en revisar el artículo 67 de la Ley 50 del 90, donde se establecen los límites y los porcentajes para no llegar a sobrepasarlos. El empleador deberá, según el número de trabajadores, acudir a la tabla que refiere el artículo y verificar que no lo sobrepase. Del porcentaje hacia abajo, el trabajador podrá realizar desvinculaciones sin justa causa con la debida indemnización, pero en caso de llegar a realizar un despido masivo, deberá acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización por parte de esta autoridad. ¿Qué es despido masivo, Lina? ¿Se me perdió Lina? ¿Se nos perdió Lina? ¿Ahí me escuchan? Sí, Lina, te preguntaba, ¿qué es ¿Sí? despido masivo? ¿Qué se considera Despido masivo es el empleador va a sobrepasar un límite permitido establecido en la Ley 50 del 90, puede en su totalidad quizás despedir a sus trabajadores o sobrepasando el límite establecido en el artículo 67 de la Ley 50 del 90. ¿Y ese límite cuál es? El límite está establecido en unas tablas, entonces toca verificar de porcentaje, entre 100 y 200 trabajadores, cuál es el límite que nos da el trabajador. Entonces, él va de manera progresiva permitiendo a los trabajadores desde el 9%, el 10%, el 11%, y va cerrando según la capacidad. Bueno, hemos cumplido ya una hora, vamos a acelerar para poder cubrir la mayor cantidad de preguntas de nuestros queridos amigos. Lina, ¿el coronavirus podría llegar a considerarse una enfermedad laboral? ¿Podría cubrirla la ARL? Bueno, el decreto 538 de 2020 establece de manera clara que los trabajadores del sector de la salud, en caso que lleguen a padecer o sean diagnosticados por el COVID-19, son considerados enfermos laborales, mientras que hay trabajadores que si llegan a padecer el COVID con ocasión de sus trabajos o porque al utilizar el medio de transporte padecen la enfermedad, podrá ser una enfermedad general. En este punto el Ministerio de Trabajo ha sido muy claro, el empleador deberá realizar reporte tanto a la EPS como a la ARL para determinar quién asumirá la incapacidad. Juan, frente a una situación como esta, en donde resulta claro que el tema de la liquidez se vuelve un factor muy importante, y en donde las empresas, para efectos de afrontar esa crisis y el gobierno, buscan llegar a acuerdos y buscan llegar a reducciones, ¿cómo es ese tema de la cesación de pagos y el cumplimiento de la cesación de pagos por parte de un empresario y la responsabilidad de los pagos a sus trabajadores? Bueno, para responder esta pregunta, remito un poco, y el tema que hemos hecho énfasis y ha sido la recomendación general, y es para que se puedan proceder con esta cesación de pagos, pues lo que se debe buscar en principio es la existencia de un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Por qué? Porque si el empleador incurre en esta cesación de pagos de manera unilateral, pues puede verse abocado en los riesgos que ya hemos mencionado acá, de investigaciones en ejercicio de las facultades de inspección laboral rigurosa o acciones de tutela. Entonces es importante la existencia de ese mutuo acuerdo, que el trabajador sea consciente de estas situaciones y de esta manera pues se pueda solventar y llevar a cabo o materializar estas reducciones,
Y aquí hay que tener en cuenta que precisamente para lo que mencionaba el doctor Felipe de esos momentos en los cuales la caja es muy importante, pues el gobierno nacional ha expedido una serie de medidas que permiten ayudar a los empleadores en estos momentos, entre ellos pues medidas para que durante los meses de abril y mayo pues se hagan aportes a pensión sobre el 3%, lo que ayuda a liquidez no solo a la empresa sino inclusive al trabajador, porque el monto sobre el cual el trabajador debe aportar a pensión pues se disminuye del 4% al 0.75% y el empleador aportará sobre el 2.25% restante, de tal manera que esto le da mayor liquidez tanto al empleador como al trabajador. Y hay medidas también como la que ya hacía mención, y es la posibilidad de que se retiren las cesantías, y en este caso pues los trabajadores tienen la posibilidad para tener liquidez en estos periodos de que retirar de su cuenta de ahorro de cesantías los montos en los cuales se vean disminuidos sus ingresos mientras dure esta emergencia. Juan, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, nos pregunta Francisco, ¿en los restaurantes se puede configurar la fuerza mayor, dado que será una de las últimas empresas que podrán atender público? En estos, bueno, el tema de la fuerza mayor, que ha sido muy sonado en los últimos días, pues lo primero que hay que decir al respecto es que el COVID-19 por sí mismo o por sí solo, pues no configura un evento de fuerza mayor. Entonces, pues estos eventos de fuerza mayor deben estudiarse en cada caso. Hemos dicho que el COVID-19 podría configurar uno de los elementos de esta fuerza mayor, que es el hecho de que se trate de un hecho ajeno e imprevisible, pero la irresistibilidad habrá que determinarla en cada caso. En este caso de los restaurantes, y específicamente en la ciudad de Cartagena, pues habrá que ver cuáles son la situación económica y financiera de la compañía. Habrá que analizar que en este caso específico pues han cesado sus actividades de manera absoluta, y pues esto no les permite tener un flujo de caja. En estos casos, pues podría uno, con todos estos elementos y documentada toda esta situación, podría uno mirar cómo se configura esa circunstancia de fuerza mayor y alegarla y respaldarla en un futuro. Pero para estas empresas que serán las últimas en reactivarse en la economía, pues hay que manifestar que existe una alternativa adicional, y es que la legislación laboral permite la suspensión de los contratos de trabajo hasta por 120 días previa obtención de una autorización por el Ministerio del Trabajo. Entonces, estas empresas de logística para grandes eventos, empresas como el sector de los restaurantes, en los cuales no podrán aglomerarse gran cantidad de personas y se demorarán en reestructurar, en reincorporar su actividad, pueden acudir a este mecanismo. Ahí sobre el particular, quisiera mencionar que la semana pasada el Ministerio del Trabajo reveló unas estadísticas, y aquí pues es labor de nosotros los abogados tampoco satanizar las facultades que ejerce el Ministerio del Trabajo. Pues de más de 1.100 solicitudes que se han presentado al Ministerio del Trabajo en estos últimos días, el ministro hacía referencia a que hay un porcentaje importante, entre el 20 y 30% de solicitudes de estas suspensiones que han venido siendo analizadas y algunas de ellas accedidas, de tal forma que se trata de analizar la situación en particular, configurarla y hacer una solicitud bien sustentada y en debida forma, y que le permita a los empleadores acudir a estos mecanismos previstos en la ley. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Lina, muchas gracias, César. Hemos llegado ya a sobrepasar el tiempo previsto para este conversatorio. Como todos podemos ver, el tema prácticamente es infinito. Los invitamos a consultar en la página web de PGP Legal, www.pgp Legal, la plataforma de gestión legal de crisis, micrositio que hemos diseñado para que puedan ustedes consultar los webinars, los conversatorios que hemos llevado a cabo y que continuaremos llevando a cabo. Ahí encontrarán ustedes las invitaciones para los próximos eventos que tenemos programados, a los cuales están muy cordialmente invitados. No fue posible responder todas las preguntas de nuestros queridos amigos, pero las vamos a agrupar y las vamos a enviar a cada uno de ellos a sus correos las respuestas a esas preguntas. Muchas gracias a todos y bienvenidos para nuestros próximos eventos. Les deseamos que continúen todos muy entusiastas y con muy buena salud. Muy buen día.